no puede sorprendernos que el Producto Interior Bruto del primer trimestre haya caído casi un 5% respecto a hace un año. Es el quinto trimestre consecutivo de caída. La ministra Calviño prometía una recuperación en V, es decir, una caída muy fuerte seguida de una recuperación muy rápida. Le erró de aquí a la luna, porque nada que ver con la recuperación en V. Y el gobierno, a finales del año pasado, presentó un proyecto de presupuesto donde el crecimiento estimado para este año, para el 2021, era 10. Yo ya en febrero te dije en este mismo micrófono que para mí el crecimiento de la economía se iba a acercar al 4, o sea, menos de la mitad de lo que decía el gobierno. Bueno, ¿qué ha hecho el gobierno ahora? Como salieron los nuevos datos, que son lamentables pero coherentes con la pésima política económica que hace este gobierno, ha rebajado la previsión de crecimiento a 6,5. Del 10 que empezó ya está en 6,5. Yo te dije 4 y sigo manteniendo que va a ser más cerca del 4. Esto del 6,5 del gobierno es también insostenible. ¿Y por qué te digo que es insostenible? Porque el plan de recuperación del gobierno se basa en 2 puntos. 1, el plan de vacunación y 2, las inversiones a financiar con los fondos que lleguen de la Unión Europea. Bien. Los fondos de la Unión Europea tienen que cumplir en primer lugar un requisito que es el siguiente. La Comisión Europea no puede salir a emitir títulos de deuda alegremente. Se tuvo que aprobar una directiva, una cosa que se llama la decisión de recursos propios. Es decir, que los países autorizaban a la Comisión Europea a emitir los bonos. Bien. Esa decisión se tiene que aprobar en todos los países de la Unión Europea. Bueno, hasta el día 29 de abril todavía faltaba ser aprobada por 9 países. O sea, todavía faltan un tercio de los países de la Unión por ratificar la decisión de recursos propios. Si eso no está aprobado, olvídate, no hay discusión, no hay plan, no hay nada. Pero bueno, suponemos que lo van a aprobar. Que entonces cada país, para aprovechar eso que tiene que hacer, tiene que presentar un plan y ese plan tiene que ser coherente con las recomendaciones específicas que hace la Comisión Europea. ¿Qué son las recomendaciones específicas? Después de la crisis anterior del 2008-2009, se hizo un mecanismo de alerta temprana por la cual se determinó una serie de indicadores, creo que son 14, y con unos rangos o límites dentro de los cuales tienen que estar los países. Si un país se excede de esos rangos, se considera que esa economía tiene un desequilibrio. Por ejemplo, si el déficit fiscal es más de 3 puntos del PIB, es un desequilibrio. Si la deuda pública es más del 60% del PIB, es un desequilibrio. Si el crédito crece a determinada velocidad exagerada, lo mismo. Y así un montón. Entonces, lo que hace la Comisión Europea, una vez por año, es analizar la economía de todos los países y le dice, mira, tú te estás pasando en esto, en esto, en esto y en esto, y para corregirlo tienes que hacer esto, esto y esto y esto. La Comisión Europea no manda, es decir, no puede obligar al país, simplemente le dice, mira, te recomiendo que hagas esto, por eso se llaman recomendaciones. Pero la Comisión Europea no es tonta, sabe que los países tienen que hacer cosas que a veces por cuestiones políticas no las quieren hacer, aunque sean necesarias, y entonces aprovecha este tipo de cosas, por ejemplo ahora la distribución de estos fondos, para chantajear a los países. Bueno, si tú quieres estos fondos, tienes que hacer tal reforma. Por ejemplo, en el caso de España, las recomendaciones antes de la pandemia, ya antes de la pandemia, incluían limitar el crecimiento del gasto público, preservar la sostenibilidad del sistema de pensiones, mejorar la ley de unidad de mercado, digamos, cosas razonables.
Ahora, los planes que tienen que presentar los países, como te digo, tienen que más o menos hacer de cuenta que tienen en cuenta esas recomendaciones. Pero además, tienen que tener en cuenta otra cosa, que son, digamos, los parámetros, las líneas maestras de inversión que determinó la propia comisión. ¿Cuáles son? Por lo menos un 37% de los fondos tienen que ir a objetivos climáticos y al menos un 20% a lo que ellos llaman transición digital. Es decir, que ya un 60% de los fondos están dirigidos a lo que diga la Comisión Europea. Eso a mí no me gusta porque no tengo nada claro, más bien te diría que es imposible, que en todos los países los proyectos de inversión más rentables desde el punto de vista económico y social vayan a coincidir exactamente con los proyectos de objetivos climáticos y de transición digital, por ejemplo. Entonces ya de entrada, aunque se apliquen los fondos, su rentabilidad no va a ser la óptima. Ahora, si tú eres un país, eres un presidente que todo el día se la pasa hablando de los fondos europeos y de la recuperación y de la oportunidad histórica que supone, según ellos, estos fondos, ¿tú qué harías? ¿Serías el primero en presentar el plan? Pues Sánchez no ha sido el primero. El primero fue Portugal y lo presentó el 22 de abril. Sánchez se aprobó, finalmente no sé cuándo se aprobó el plan en español porque se presentó y se aprobaron partes tantas veces que la aprobación definitiva no sé cuál fue, pero el 30 de abril se estaría mandando a la Comisión Europea. Pero lo que quiero decir, si tú te llenas la boca hablando del plan, tienes que ser el primero en mandarlo, y pues no fue el primero. ¿Y por qué es importante enviar el plan cuanto antes? Porque ahora se abre un proceso en el que el plan se tiene que revisar. Se supone que los gobiernos ya estuvieron trabajando coordinadamente con la Comisión Europea y ya metieron en el plan cosas que más o menos saben que les van a aprobar. Pero nunca puedes estar del todo tranquilo o del todo seguro cuando en el gobierno tienes a la gente que tienes, ¿sí? Y luego de que se aprueben los planes, se tienen que traducir, se tienen que plasmar en una especie de contrato entre el país y la Comisión Europea, en la que dice, mira, yo voy a hacer esto, y entonces la Comisión Europea le dice, bueno, entonces yo te voy a dar tanto dinero, y si tú haces esto otro, yo te voy a dar este otro dinero, y así sucesivamente. Todo esto que estamos hablando es hasta el periodo de que va desde ahora hasta finales del 2023. Y estamos hablando de unos 69.500 millones de euros en el caso de España. Es decir, es la mitad de los 140.000 millones de euros con los que Pedro Sánchez se llenó la boca cada vez que pudo. Te lo vengo diciendo. Más allá de que, como te digo, a mí no me gusta que los políticos digan en qué hay que invertir, porque los políticos no son más listos que los empresarios. Entonces, los políticos no saben mejor que los empresarios dónde conviene invertir. De hecho, los empresarios están todo el día intentando averiguar eso y algunos aciertan y otros no. Entonces, ¿qué va a saberlo mejor? ¿Un burócrata en Bruselas? Por favor. Ya eso no me gusta. Pero además, en el caso de España, aunque es una cantidad significativa, son 70.000 millones, equivale al 6% del PIB en un poco más de 2 años, es algo significativo, pero eso ni se te ocurra que va a ser suficiente para mover por sí sola una economía como la española, que es una economía muy grande a pesar de todo. Muy grande. Por eso sería fundamental que el gobierno, junto con este plan, hubiera presentado otro, o está a tiempo de hacerlo, de presentar otro plan donde diga, miren, no se preocupen con las principales amenazas que preocupan a los inversores, subida de impuestos, déficit fiscal, deuda pública.
sostenibilidad del sistema de pensiones, que son más o menos las recomendaciones que viene haciendo la Comisión Europea. Quiero decir, si tú vas a invertir en un proyecto que va a comprometer tu patrimonio durante 10 o 15 años, quieres estar seguro que este país en estos próximos 15 años no reviente. Y si no estás seguro de eso, pues no vas a invertir y te vas a invertir a otro lugar. Bueno, entonces, pensar que los fondos europeos bastan por sí solos para recuperar la economía es una ingenuidad. Lo que la tiene que recuperar es fundamentalmente la decisión de millones de emprendedores, autónomos, empresarios y consumidores españoles que confían en el futuro y entonces se deciden a comprarse una casa, a cambiar el coche, a gastar sus ahorros en, no sé, en una motosierra o en algo, o en reparar la casa, en pintar, lo que sea, algo que implique confianza en el futuro. Y no hay confianza. Entonces el gobierno tendría que presentar un plan para recuperar la confianza, que es lo que no hay en este momento. Y ahora está el tema de las vacunas. Hasta el 27 de abril, pasaron justo 4 meses desde que se empezó la vacunación, el 27 de diciembre. Se aplicaron 15,4 millones de dosis en España. Eso te da una media de unos 126.000 vacunas por día. Es verdad que en los últimos días se aceleró un poco. Muy bien. Y acá vamos a hacer matemáticas simples. Si tú tienes un papel y te apuntas los datos, vas a ver que es muy simple. En España viven 39 millones de adultos, o sea, personas de más de 16 años. Y siempre se habló de inmunizar al menos al 70% para tener la llamada inmunidad de rebaño. Entonces, vacunar al 70% de 39 millones, es 39,1 por 0,7 si lo haces en la calculadora, es inmunizar a 27.400.000 personas. Ahora empieza a haber una vacuna, la de Johnson & Johnson, que es de una sola dosis. Por lo tanto, no necesitas 55 millones de dosis. Vamos a redondear que se necesitan 50 millones de vacunas porque empieza a haber vacunas de Johnson & Johnson. Entonces, si ya vacunaste a 15,4 millones, pero necesitas poner 50 pinchazos, te faltan casi 35 millones de vacunas. Y ahora viene la clave. Al ritmo que se vino vacunando en los últimos 4 meses, te hace falta 275 días, te repito, 275 días para inmunizar al 70% de la población adulta. 275 son 9 meses. O sea, se te terminó el verano, se te terminó el otoño y ya estás en el invierno siguiente. Bueno, te repito, ojalá el ritmo de vacunación más rápido continúe y esto se pueda acelerar. Pero esto de que al final del verano ya va a estar la inmunidad de rebaño es muy, muy, muy difícil. Entonces, de esto, digamos, de la lentitud burocrática de los fondos de recuperación, que recién esta semana se está mandando el plan, y de la lentitud del plan de vacunación, tenemos que la recuperación de la economía española no es algo que vaya a pasar de aquí a pocas semanas, sino dentro de varios meses, en el mejor de los casos. En este momento, según los últimos datos, hay en ERTE todavía 650.000 personas. Eso significa que más del 4% de todos los asalariados, un año después de la pandemia, todavía no puede volver a trabajar de manera normal y por lo tanto no tienen en su gran mayoría sus ingresos normales, es decir, están cobrando menos de lo que cobraban normalmente. Hay un indicador
que la gente normalmente no sabe, bueno, tampoco tiene por qué saberlo, pero que los medios de comunicación tampoco le dan mucha importancia y es un indicador capital. Y es el porcentaje de los préstamos que están en situación dudosa, los préstamos bancarios que están en situación dudosa. ¿Y esto qué significa? Son los préstamos sobre los cuales hay dudas razonables de que se puedan recuperar en su totalidad. Y entre ellos están, por ejemplo, los morosos, es decir, si alguien dejó de pagar su cuota durante 3 meses, ya cae en la categoría de dudoso. Y tú pensarás, ¿y a mí qué me importa si es un problema de los bancos? No es un problema de los bancos, porque no te olvides que el banco presta dinero que es tuyo. Cuando tú ingresas dinero en el banco con la otra mano va y se lo presta a alguien. Entonces, si esa persona no devuelve el préstamo, el banco tiene un problema, pero tú también, porque al final es tu dinero. Bien. Pero mucha más gente tiene problemas, porque si esa persona no paga el crédito en tiempo y forma, el banco tiene que aumentar sus reservas y por lo tanto tiene menos capacidad de prestar a otros emprendedores, a otras familias. La cuestión es que antes de la crisis que generó en gran medida Zapatero y sus ministros Solbes, los préstamos dudosos eran el 1%, el 1, 2%, digamos, fluctuaba. Hasta el 2008 no eran nunca más del 2%. Bueno, durante la crisis se disparó y llegó un momento en que llegó a más del 13% y a partir de ahí empezó a bajar, en particular con la reforma del sistema financiero que hicieron Rajoy y de Guindos, cuando les crearon el llamado Banco Malo, es decir, la Sareb, es decir, les quitaron los créditos podridos a las cajas de ahorro. Bueno, entonces eso fue bajando. Y ahora está en 4,5 y hace 6 meses que no baja. Y tú dices, bueno, 4,5 mejoró un montón. Sí, mejoró mucho. Pero piensa una cosa. Si está planchado hace 6 meses en 4,5 y han sido meses en los que se empezó a dar crédito por estímulo del gobierno, por los avales, por lo que sea, quiere decir que la cantidad de préstamos dudosos ha ido creciendo en paralelo con el aumento del crédito. Y te repito, ese porcentaje de 4,5 es el doble, es más del doble de lo que podríamos considerar un nivel saludable. Es decir, los bancos están en problemas. Y los problemas de los bancos son problemas para el funcionamiento de toda la economía y en parte creados por la pésima política monetaria del Banco Central, que tiene tipos de interés que perjudican a los ahorristas, perjudican a los bancos, perjudican la asignación de recursos, la capacidad de definir qué proyecto es rentable y qué no. Bueno, todo es un desastre. A lo que voy. Con esos dos datos, solo con la cantidad de gente que hay en ERTE y con ese porcentaje de créditos dudosos que no está bajando, ya ahí tenés que decir, ojo, que ahí puede haber un problema. Ya hay un problema, quiero decir un problema más grande. Pero te hablaba de confianza antes, que el gobierno tendría que hacer algo, presentar un plan creíble. Es muy difícil que Sánchez presente cualquier cosa creíble porque él le miente hasta a su propia madre. Pero, digamos, tendrían que por lo menos intentarlo. ¿Por qué? Porque en las encuestas de opinión, y estas encuestas no me refiero a las que hace el CIS, que no entiendo cómo los medios de comunicación todavía informan sobre ese panfleto nauseabundo que genera el CIS. Me refiero a los indicadores de opinión que produce la Comisión Europea en todos los países, donde preguntan a empresarios de distintos sectores y a consumidores sobre distintas cosas. En realidad siempre las preguntas son siempre las mismas y por eso uno puede medir la evolución. Y hay una pregunta que es fundamental. Le preguntan a los consumidores, ¿cuál consideran que es la situación económica de España? Y la respuesta es la más negativa, no de los últimos 3 años, no de los últimos 5 años, la más negativa de toda la serie histórica. Eso es lo que ha conseguido Sánchez,
porque la gente no es tonta, y si el presidente es un mentiroso compulsivo, acompañado de comunistas, pues la gente, ¿cómo va a confiar? Entonces, le preguntan, ¿cómo está la economía española? Pues el peor resultado de la serie histórica. Por lo tanto, lo más que se puede esperar es lo que ya te dije en febrero. Lo más que se puede esperar para la economía es que crezca un 4%. Para llegar a final de año más o menos vacunados, o a principios incluso del año que viene, más o menos vacunado una parte significativa, y que recién el año que viene la cosa se empiece a normalizar. Que lo de normalizar ya lo trataremos más en detalle otro día, porque normalizar con el nivel de deuda pública explosiva que estamos teniendo es imposible normalizar nada, pero ponele. Y no te dejes vender el pescado podrido que ya hoy la ministra Montero quiso empezar a colocar. Dijo la ministra Montero cuando rebajaba una vez más las previsiones de crecimiento. Bueno, los datos de ventas minoristas están dando en marzo una subida del 15%. Claro, ñata, ¿por qué da una subida del 15%? Porque estás comparando contra un mes en la que la mitad de los días los comercios estuvieron cerrados. Entonces en abril te va a dar una subida del 30%. Claro, estás comparando un comercio abierto con comercios cerrados, y evidentemente el comercio cuando está abierto vende, cuando está cerrado no vende. Eso va a pasar a lo largo de todo el segundo trimestre y Sánchez se va a presentar como el campeón del crecimiento económico. Eso tú ya sabes porque te lo vengo contando, eso es pescado podrido. La realidad la vamos a ver en el segundo semestre y la realidad va a ser dura. Mucho más si los fondos europeos tardan en llegar y mucho más si la vacunación va lenta como está yendo. Entonces, lo mejor que podemos esperar es que al final del año que viene se recuperen los niveles de empleo y producción y ventas del 2019, 3 años después. Pero tampoco te fíes demasiado porque siempre hay margen para que Sánchez y sus ministros cometan nuevos errores.